Ok, vamos a dar inicio. Buenos días a todos. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del programa de Maestría en Lenguas Modernas de la Facultad de Idiomas, les da la más cordial bienvenida al primer coloquio de trabajos terminales de los estudiantes de la 10ª generación. Esta sesión estará moderada por la doctora María del Socorro Montaño Rodríguez, en tanto que el panel de expertos lo integran los doctores Lilia Martínez Lobatos, Erika Martínez Lugo y Jorge Adrián Lázaro Hernández. Les pedimos a todos los participantes que nos ciñamos a los tiempos establecidos en el programa para garantizar el desarrollo puntual del evento. Finalmente, queremos agradecer su asistencia y esperamos que sea una actividad fructífera en todo sentido. Cedo la palabra a la doctora Montaño. Muchas gracias, doctor Antonio. Muy buenos días, invitados y personas que nos acompañan. Para nosotros es un gusto presentar este coloquio. Y bueno, vamos a comenzar con la primera presentación de nuestra alumna Leslie Guadalupe Ramírez Acuña. Ella presenta una propuesta de material didáctico para la enseñanza de la lengua Cucapá dentro de la comunidad indígena Ejido Cucapá El Mayor. Les recordamos que los estudiantes tienen entre 8 y 12 minutos para hacer su presentación y a partir de ahí comenzamos con las preguntas de nuestro panel de expertos, lo cual tenemos 8 minutos. En el momento en que se acabe el tiempo, les daremos una señal a partir de 1 minuto con una manita y si no, terminaremos con el tiempo. Adelante, Leslie, bienvenida. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Leslie Guadalupe Ramírez Acuña. El día de hoy les voy a presentar el trabajo de anteproyecto de mi trabajo terminal para el primer coloquio de investigación de la maestría en lenguas modernas. Como mencionó la doctora Socorro, es propuesta de material didáctico para la enseñanza de la lengua Cucapá. Primero me gustaría aclarar algunos conceptos que se han utilizado a través de las diferentes investigaciones que hemos encontrado sobre Cucapá con acento y Cucapá con una H al final. Cuando hacemos referencia a Cucapá con un acento, estamos hablando de la comunidad en Cucapá El Mayor, donde se encuentra el Museo Comunitario, así como también se encuentra ubicado en el Valle de Mexicali. Y cuando hablamos sobre Cucapá con la letra H, hacemos referencia a la cultura como tradiciones, cantos, historia, manualidades, etcétera, de todas las comunidades que rodean a toda la cultura Cucapá. Para iniciar, tengo como antecedentes estos que ustedes pueden ver en la pantalla. En el 2006 tenemos que Jesús Mauricio Pasos Co. Trabajó en una estrategia didáctica para el aprendizaje de la lengua maya en preescolar indígena, en donde se habla de una promoción del bilingüismo coordinado, en donde se pretende que padres de familia, docentes y alumnos encuentren unas funciones del lenguaje en las cuales ellos puedan trabajar mejor el aprendizaje del maya y el español en conjunto. En 2009 tenemos a Manuel Cebrián y Juan Noguera con conocimiento indígena sobre el medio ambiente y diseño de materiales educativos, en donde participaron 148 personas en Venezuela, de alrededor de 12 etnias de toda la región. En este trabajo se habló sobre una investigación de la flora y fauna, el cual concluyó en un producto final, el cual fue un cuadernillo didáctico de 22 folios, donde se repartieron alrededor de 320 ejemplares. En el 2012, la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Educación Indígena trabajó en juegos y materiales educativos de la niñez, donde se menciona la necesidad de materiales didácticos para la enseñanza de lenguas indígenas y también se proponen sugerencias didácticas y metodologías modernas para la implementación de material didáctico dentro del aula. En el 2010, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la investigadora Maribel Alvarado trabajaron en conjunto en un proyecto de documentación de la lengua Cucapá, en donde como objetivo principal se tenía asegurar gran parte del conocimiento de la cultura y la lengua Cucapá para posteriormente crear material didáctico. En el 2013, la Coordinación General de Educación Intercultural y la investigadora Viviana Ríez se concentraron en las lenguas cochimillumanas, pertenecientes a la familia cochimillumanas, en el documento Interculturalidad y Materiales Didácticos, en donde se contemplaba recuperar y tomar la riqueza didáctica, así como las expresiones culturales y expresiones lingüísticas, para posteriormente los docentes fueran capaces de llevarlas al aula. En 1989, el investigador de California en Estados Unidos, James M. Crawford,
trabajó con los Cucapá de la comunidad de Arizona en un diccionario, en una recopilación de palabras y expresiones. Y en 1976, Jesús Ángel Ochoa Cesueta trabajó junto con la UABC y la coordinación con el Departamento de Vinculación, perdón, en el cuadernillo de ejercicios en lengua Cucapá llamado Esta es la escritura Cucapá. Es un cuaderno de trabajo, el número 1, en donde se contemplaba que los mismos hablantes de la lengua aprendieran mejor su lengua para poder transmitir diferentes conocimientos y saberes. El planteamiento del problema de esta investigación se centra en la comunidad indígena Cucapá el Mayor, la cual está situada en el municipio de Mexicali dentro del estado de Baja California. Esta lengua claramente ha sido destacada por la UNESCO como categoría número 3 en el artículo Vitalidad y peligro de desaparición de las lenguas, donde se menciona que los niños ya no aprenden la lengua como una L1 y los hablantes más jóvenes pertenecen a la generación de los padres de familia. Aunque estos les hablen en Cucapá a sus hijos, los niños ya no suelen responder en Cucapá. También otro de los problemas que se encontraron fue que en la escuela primaria Alfonso Caso Andrade pues no hay una asignatura de lengua destinada dentro de la currícula escolar y se pide que sean evaluadas dentro de las boletas. No existe una penación específica de la lengua indígena y tampoco la CONALITEC ha incluido la lengua Cucapá o alguna de las lenguas cochimillumanas dentro de su catálogo de libros educativos. Como pregunta de investigación se tiene ¿cuáles son las necesidades didácticas y pedagógicas para el aprendizaje de la lengua Cucapá como segundas lenguas para los alumnos de la Escuela Primaria Multigrado Alfonso Caso Andrade de la comunidad Cucapá el Mayor en la ciudad de Mexicali, Baja California? Y como objetivo general sería principalmente identificar aquellas necesidades didácticas y pedagógicas de las cuales se han hablado con los docentes para el aprendizaje de la lengua Cucapá en la variante lingüística que se habla exclusivamente en la comunidad del Mayor, que tenemos la comunidad de Sonora, Arizona y en Baja California. Como objetivos específicos tengo 4. Primero sería recopilar aquellas percepciones de los propios hablantes de la lengua y también los docentes que la enseñan, de acuerdo a la premisa que se sigue en el método inductivo intercultural. Y como objetivo número 2, limitar el contenido de un curso básico de lengua Cucapá bajo el enfoque sociocultural. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Una disculpa. Bajo el enfoque pedagógico sociocultural de Lev Vygotsky, en el cual se ajusta a las necesidades de interacción de la lengua, ya que es una lengua que se aprende mejormente hablada. Número 3, tengo que desarrollar una secuencia didáctica del curso siguiendo el modelo pedagógico Educación Intercultural Bilingüe y el método inductivo intercultural. Y número 4 sería ir directo a los materiales didácticos, sería diseñar material didáctico de la lengua relacionado con los temas que ya se mencionaron en la secuencia didáctica, tomando en cuenta aquellos comentarios de las percepciones de los hablantes y de los docentes. En mi justificación, bueno, pues la Dirección General de Educación Indígena y la Secretaría de Educación Pública han estado creando diferentes manuales dirigidos a las 68 lenguas nacionales que se tienen en el país, pero estos están escritos en español. Y lo que se pretende es que la lengua Cucapá tenga un solo material para que esta lengua pueda ser enseñada, ¿no? Para las maestras de la escuela Alfonso Caso Andrade, materiales que les sean útiles, que les sean significativos para la enseñanza de la lengua. Como marco teórico, bueno, tenemos aquí un pequeño esquema con los autores y con los temas. Se abordarán políticas educativas en donde se ha contemplado castellanizar, alfabetizar y homogeneizar las lenguas indígenas junto con el español. También se abordarán los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos, en donde García Franco menciona una educación para todos. En la educación intercultural bilingüe también, donde se menciona que los docentes también son los transmisores del conocimiento, no solamente las personas mayores de la comunidad, y por eso es importante que ellos conozcan la lengua. El método inductivo intercultural, donde Moyosoni habla de un plan de recuperación. Un plan es una serie de pasos en donde se tiene prevista a través de la comunidad y la escuela cómo recuperar una lengua. Casca habla sobre la descripción de los materiales didácticos, cómo es que estos deben de ser para la educación indígena.
Knight, Ronald y Berley hablan sobre una estructura curricular a partir de variables, por ejemplo, contar con un museo comunitario es una de ellas. Después se habla de la importancia del material didáctico, donde los materiales están enfocados con objetivos. No podemos tener materiales en aislado, sino que tienen que tener un propósito. También leía Almashi y Molina sobre los medios y recursos que se pueden implementar dentro de la educación indígena para que este sea significativo y también para que se ajuste a las necesidades comunitarias y nacionales de los niños y los docentes. Y también sobre una capacitación de la plantilla docente, en donde se habla que el docente también funge como investigador de la lengua al ir con adultos mayores o personas que conozcan más la lengua dentro de su comunidad. La metodología, bueno, estamos hablando de un método cualitativo, sería una investigación-acción participativa, ya que se tiene pensado propiciar un cambio social y transformar lo que se tiene hoy en día dentro de la comunidad. Las técnicas de investigación que abordaría serían la investigación y la entrevista semiestructurada, y la muestra comenzaría con una idea no probabilístico en cadena, teniendo en cuenta a 3 personas fundamentales principalmente: Sonia Moreno, la cual es la directora de la escuela y también es una investigadora de la lengua; Miriam Guzmán Cota, que es docente de la escuela; y Lucía Laguna, la cual es docente de la lengua Cucapá y es investigadora de la lengua. Dentro de este proyecto obviamente se tienen ciertos alcances y limitaciones. Como un alcance sería que se explorarán las necesidades mismas de los docentes de la lengua Cucapá para conocer mejor las metodologías y la didáctica que se puede implementar dentro del aula, ya que ellas son las que tienen la experiencia. Y también que la finalidad de esta investigación es que terminemos con un producto bien estructurado que ayude a la revitalización de la lengua y también al interés de los alumnos para que continúen aprendiéndola. Y como una de las limitaciones sería que la aplicación de este curso que yo vaya a ayudar a crear sería solamente que los docentes lo van a aplicar, ¿no? Los docentes que mencioné hace un momento. Como referencias tengo estos documentos. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, tienen mi contacto en pantalla o pueden enviarme un correo electrónico. Muchísimas gracias. Gracias, Leslie. Bueno, vamos a continuar ahora con la sesión de preguntas por parte de nuestro panel de expertos. Tenemos a la doctora Lilia Martínez. Adelante, doctora. Y muchas gracias, doctora Montaño. Buenos días, Leslie. Me da mucho gusto saludarte y ver tu proyecto, ¿no? Un proyecto muy interesante, sobre todo original. Creo yo que esa es su principal característica. Mira, muy brevemente, algunos comentarios muy generales y obviamente, ¿verdad? A la luz de esto que apenas va iniciando y con todas estas limitaciones que a veces se presentan cuando uno ve o escucha por primera vez sobre un proyecto, ¿no? Pero bueno, conforme fuiste avanzando, fui aclarando algunas cosas. Por ejemplo, respecto a tu pregunta de investigación, cuando planteas sobre cuáles son las necesidades didácticas, yo creo que desde el principio de tu pregunta deberías de incorporar las necesidades didácticas en los docentes, ¿sí? Porque si no, estaríamos pensando que esto fuera todavía como mucho más general y quizás te haría el trabajo mucho más complejo, ¿no? Pero hasta la parte final, en tus últimas láminas, dices que es desde los docentes, ¿no? Entonces hay que plantearlo desde el principio en tu pregunta. Otro aspecto que también vi es que hablas de necesidades desde la pedagogía y desde la didáctica, ¿no? Entonces son dos acepciones que, si bien es cierto, son complementarias, no significan lo mismo. Históricamente nace primero la didáctica y después la pedagogía. Entonces, yo diría que revisaras estas dos nociones y que te fueras por alguna de ellas, ¿no? En función de la conceptualización que haya sobre ellas y lo que tú desees trabajar, ¿no? Otro aspecto que veo también es que veo que estás intentando desarrollarlo desde el constructivismo, ¿sí? El constructivismo te va a llevar como a formular aspectos muy técnicos. Yo diría que dieras un salto al constructivismo y buscaras irte más a lo que serían más aspectos culturales propiamente dichos, que van a tener una incidencia directa en el cómo enseñar, en el cómo aprender esta lengua indígena, ¿no? Hay que darle un salto ya al constructivismo. Y finalmente, en tu última lámina, hablas de cambios sociales y hablas de transformación de la realidad. Para tu marco teórico está muy bien, ¿verdad? Pero yo creo que ahí sí hay que delimitar el alcance, es algo muy, muy amplio.
Leslie, de alcanzar, estarías hablando de una reforma, ¿no? Prácticamente, cuando hablamos de una transformación, hablamos de una reforma y es algo muy, muy grande. Entonces, delimitar un poquito ese alcance, ¿no? O poner algún elemento ahí que te permita decir que esto es importante analizarlo, ¿verdad? Pero no que es algo que tú pretendes alcanzar, porque sería demasiado. Eso es todo, doctora Montaño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Felicidades. Gracias. Y vamos a continuar con la doctora Erika Martínez. Adelante, doctora. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Sí, igual, Leslie, muy interesante el trabajo. Me gustó mucho esta aclaración que hiciste de las variantes, ¿no? Dialectales del Cucapá, porque era una de las observaciones que tenía en el resumen. Y sí, en el título tú dices propuestas de material didáctico para la enseñanza de lenguas. Entonces, desde ahí tú ya estás delimitando qué es para la enseñanza. Entonces, sí, la observación que te hace la doctora, muy interesante. Hablaste de objetivo, recopilar percepciones sobre el material didáctico. O sea, este era un objetivo particular, si no me equivoco, recopilar percepción, recopilar percepciones. Ahí sabes cómo trabajar percepciones, o sea, indagar las percepciones, o tienes que ver eso, ¿no? Porque hablas de indagarlas o recopilar las percepciones de los maestros, de los docentes que tienen respecto al material ya entiendo que elaborado de lo que presentaste en los antecedentes. Entonces, nada más ahí, ¿qué tanto te vas a meter a indagar percepciones? Como tienes que tener bien claro qué es eso, qué implica, para qué y para qué lo quieres, ¿no? Por aquí había apuntado otra cosa, yo ya no la encuentro. Pero en general eso, felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Erika. Y bueno, continuemos con el doctor Jorge Adrián Lázaro Hernández. Adelante, doctor. A ver. Ok, creo que ya está. Sí, ya lo vemos, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Pues yo, en principio, pues te quiero felicitar, Leslie. Ha sido un trabajo que me ha sorprendido desde el punto de vista de la organización, ¿no? Yo creo que ha funcionado muy bien los métodos que ha seguido. Esta presentación del marco teórico fue maravillosa. No es como que lo que uno siempre le quiere transmitir a los alumnos de primero estructúrate, que sepas hacia dónde vas, cuáles son los temas que vas a tocar y cuál es la línea que vas a seguir, ¿no? Entonces yo creo que desde lo teórico tú tienes muy bien estructurado el trabajo y sabes, ¿no? qué elementos de las diferentes teorías o de las diferentes perspectivas van a apoyar a tus objetivos, ¿no? O la parte de la tesis, pero como bien comentaba yo en algunas otras ocasiones y como lo ha hecho la doctora Erika, la finalidad justamente del programa de maestría es tener un elemento aplicable o un elemento potencialmente de diseño para algún, entre materiales y esto, ¿no? Justo lo que propones tú en tu trabajo terminal. Pero claro, cuando hablas de percepción, y es lo mismo que yo decía, es que tendríamos, entonces, bueno, tendrías, ¿no? Que después de aplicar todos estos elementos que has mencionado, tendrías que hacer una siguiente etapa de evaluación, que ahí fue lo que quizás me faltó un poquito entender, ¿no? ¿Cuál sería tu etapa de evaluación de los materiales que ya presentas o de las técnicas, ¿no? O que vas a proponer como un recurso para la didáctica de una lengua, ¿no? Para saber si realmente esa didáctica se está llevando a cabo y si los productos derivados de dicha práctica están siendo aprovechados en esta comunidad, ¿no? Entonces así es como se empiezan, por ejemplo, a generar proyectos después quizá a nivel estatal o a nivel nacional, ¿no? Pero sí tienes que ir como teniendo un conjunto de baremos, ¿no? O un instrumento de evaluación que justamente te vaya diciendo, esto funcionó, esto hay que modificarlo, esto hay que ampliarlo, para quizá después, ¿por qué no pensarlo, ¿no? Quizá en tu etapa de doctorado o en tu desarrollo profesional, hacerlo con más escuelas, con más comunidades, y entonces apoyar justamente la didáctica de la lengua Cucapá, que creo que es una preocupación propia tuya, ¿no? Y del círculo donde te estás desarrollando, sobre todo con la doctora Edna en la lengua Cucapá y con las doctoras en la cuestión de la didáctica, ¿no? Entonces sí te
te invitaría a pensar un sistema de evaluación. Hay varios, ¿no? Yo creo que aquí las doctoras son mucho más expertas en esto, bueno, expertas en eso, yo no, en evaluación, ¿no? De elementos didácticos. Pero por lo demás creo que es un gran trabajo, está muy bien hecho y pues nada, felicidades. Gracias, doctor Lázaro. Bueno, pues exactamente en tiempo. Recuerden que estamos desfasados 5 minutos y bueno, vamos a continuar con nuestra segunda presentación. Felicidades, Leslie, por tu trabajo. Y bueno, ahora vamos a continuar con nuestro segundo presentador, que es Alejandro Zavala Soria. Él nos presenta el impacto del proceso de internacionalización de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, efectividad curricular, bilingüismo y áreas de mejora. Bienvenido, Alejandro, adelante. Ok, entonces, como ya lo mencionaron, mi nombre es Alejandro Zavala y voy a estarles presentando el impacto del proceso de internacionalización de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, efectividad curricular, bilingüismo y áreas de mejora. Primeramente, antes de pasar propiamente a los elementos del anteproyecto, quiero presentar un poco de contexto acerca de dónde es que se va a realizar esta investigación. Bueno, como lo mencioné en el título, se va a realizar en la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, universidad localizada en el municipio de San Luis, en el estado de Sonora. Esta universidad es una universidad pública que es oficialmente bilingüe desde 2017, pero que fue creada en 2010. Esta universidad nació como una opción a bajo costo para algunas de las zonas marginalizadas de la ciudad. Y actualmente tiene una matrícula de alrededor de 1000 alumnos. Ahora sí, pasando al apartado de los antecedentes, quiero presentarles el primero de ellos, que es el de Bayín, realizado en la Universidad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Esta investigación pretendió impulsar la acreditación de un programa educativo de dicha universidad. El proceso de internacionalización es un proceso dual, que hace referencia a que se emprenden acciones hacia el exterior, hacia el reconocimiento, hacia otras universidades, tanto nacionales como internacionales, fuera de la propia, y acciones que se emprenden hacia el interior, hacia el cambio de la institución en el apartado administrativo. En este caso, claramente, hace referencia a estas acciones que se emprenden hacia el exterior, como el reconocimiento de egresados, la participación de estudiantes y profesores en eventos académicos internacionales y la socialización sobre experiencias de alumnos en el exterior. Seguido de este antecedente, les presento el de la autora Barreto, que se realizó en la Universidad Tecnológica del Retoño en el estado de Aguascalientes. Este es específicamente relevante dado que esta universidad es la primera universidad del subsistema de universidades tecnológicas que se convirtió en una universidad bilingüe. Entonces, esta autora pretende, o más bien nos presentó en su investigación, un análisis de internacionalización por ejes. 3 ejes. El primero de ellos fue el modelo institucional y su estructura, es decir, todo el apartado administrativo. ¿Qué hace el apartado administrativo de la universidad para internacionalizar tanto su currículo como todos los demás aspectos de su educación? El segundo eje fue el de acciones emprendidas para internacionalizar la IES, en este caso muy específico del subsistema de universidades tecnológicas, sería, por ejemplo, el catalizador del modelo bilingüe. Y en tercera tenemos los actores internacionales y las redes de colaboración. Básicamente es con qué otras universidades se están relacionando para poder llevar a cabo una movilidad académica, tal vez, poder mandar profesores para que estudien o se capaciten en alguna otra universidad, etcétera. El tercer antecedente que les presento es el de Barragán, que se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora en el estado de Veracruz. Y este estudio es especialmente relevante dado que pretendía estudiar las actitudes y experiencias de alumnos y maestros que cursaban un curso inmersivo de inglés que se da en las universidades tecnológicas, que dura un cuatrimestre, 4 meses, y que en total conlleva una enseñanza del inglés de 525 horas. Entonces, este estudio es relevante dado que menciona el bilingüismo como un aspecto intrínseco al proceso de internacionalización. Una universidad no puede internacionalizarse realmente si no primero fortalece su programa de enseñanza de lenguas, en este caso de enseñanza del idioma inglés. El último antecedente que les presento es el de Palomares, entre otros, que fue llevado a cabo en la Universidad Tecnológica de Guaymas, en el estado de Sonora. Este básicamente estudiaba el cambio del modelo tradicional por competencias que tenían con anterioridad al modelo BIS que tienen actualmente. Y se llegaron a 2 conclusiones muy específicas. Emprender acciones para fortalecer la atención al estudiante, en este caso, ya que le solicitan un nivel de inglés del primer cuatrimestre al segundo a nivel A2, pues algunos alumnos no lo cumplían, caían en la reprobación o simple y sencillamente se salían antes de siquiera terminar el cuatrimestre.
Y como segundo punto específico tenemos fortalecer la labor docente y mejorar la función académica. Las universidades tecnológicas que son bilingües actualmente solicitan a sus empleados, a sus profesores, que tengan una acreditación a nivel B2 de idioma inglés, lo cual no siempre es el caso, ya que a veces se necesita cumplir o más bien cubrir una vacante y pues esto queda de lado, pero es importante fortalecerlo, ¿no? Seguido de esto tenemos el planteamiento del problema. Primeramente quiero dar una pequeña introducción de esto. Las universidades deben ser capaces de conocer sus realidades comunitarias, socioeconómicas, geopolíticas y culturales, como lo menciona Spolti. Claramente la UTSLRC conoce esta realidad, ya que surgió como una opción a bajo costo para la zona marginalizada de la ciudad. El modelo bilingüe internacional y sustentable, conocido como modelo BIS, se implementa en 2017 para satisfacer el campo laboral profesional y especializado. En este municipio de San Luis Río Colorado, hay muchas maquiladoras y empresas de capital estadounidense, lo que hace especialmente relevante la enseñanza de un segundo idioma a un nivel alto para que los alumnos puedan satisfacer esas demandas de comunicación con los gerentes que vienen muchas de las veces de Estados Unidos. Y también pues que la necesidad por personal capacitado para impartir asignaturas en inglés acrecentó en los 6 programas que imparte la institución, ¿no? Claramente. Lo que nos lleva al problema. Hay un poco seguimiento en algunos de los procesos de internacionalización emprendidos por la universidad después de la implementación del modelo BIS, específicamente en 3 áreas. El seguimiento de niveles de idioma, ver que todo se esté cumpliendo de acuerdo al currículo y los objetivos que se han establecido en él. Seguimiento de movilidad académica tanto de los alumnos como del profesorado y ver en qué tipo de aspectos están mejorando. Y cumplimiento de perfiles docentes para la impartición de clases, que es básicamente que todos los docentes estén cumpliendo con esos requisitos que se los solicitan al entrar a laborar ahí. De no ser así, qué tipo de acciones se pueden emprender para cambiar eso. Todo esto deriva en la pregunta de investigación. ¿Cuál ha sido el impacto del proceso de internacionalización de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado en el currículo, profesorado y alumnado? Todo esto con referencia a aspectos administrativos, pedagógicos y didácticos. Aquí les presento los objetivos. El objetivo general sería analizar el impacto del proceso de internacionalización de la universidad para identificar los cambios implementados para cumplir con los estándares en materia administrativa y curricular. De este objetivo general se derivan 4 objetivos específicos. El primero de ellos sería analizar el modelo BIS como mecanismo de internacionalización y algunos de los datos que se presentan ahí. El segundo sería analizar los resultados del proceso de internacionalización con relación a movilidad estudiantil del profesorado y los cumplimientos de idioma. Tenemos el tercer objetivo específico, que sería identificar las competencias docentes requeridas por la universidad para cumplirlos con los objetivos de internacionalización de su currículo. Y por último, tendríamos lo que vendría siendo el producto de esta investigación como objetivo, el desarrollar un curso de capacitación para docentes en el área de internacionalización. Seguido de esto, les presento la justificación, que se deriva básicamente en 3 puntos muy importantes. La Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado es la única universidad pública y bilingüe de la región noroeste del estado de Sonora. La otra UT bilingüe que se encuentra dentro del estado queda a 8 horas de San Luis, lo que no la convierte en una opción para los estudiantes de esta ciudad. El segundo punto de esta justificación sería que es necesario analizar el impacto del proceso de internacionalización para conocer si realmente está capacitando egresado con competencias internacionales para integrarse al sector productivo, tanto en conocimientos prácticos teóricos como en su capacidad de comunicación efectiva para con sus demás compañeros. Y en tercera sería que esta investigación beneficia a la Universidad Tecnológica en denotar áreas de mejora que surjan de los datos analizados durante la investigación. Puede haber otras utilidades de esta investigación. Aquí les presento un poco del marco teórico que voy a estar desarrollando. Lo voy a desarrollar en 3 temas. El primer tema sería claramente el de internacionalización de la educación superior, basándome principalmente en la teoría de la globalización, ¿sí? Pues la globalización es un proceso que se derivó desde la Segunda Guerra Mundial y que empezó con el desarrollo o la organización de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿no? Trataría aquí en el subtema 1.1, que es la internacionalización, algunos de los lineamientos y políticas que se emprenden para internacionalizar la educación superior en México, el modelo BIS como catalizador de esta internacionalización del subsistema de universidades tecnológicas. Como segundo tema tendría el bilingüismo e interculturalidad, basándome en la teoría de la interculturalidad. Aquí trataría algunos de los conceptos y al hablar de bilingüismo y de competencias lingüísticas tendría que mencionar claramente el marco común europeo de referencia y también
la forma de medir la competencia lingüística por medio de exámenes estandarizados como lo son ITSEP o TOEFL. En este caso muy específico también trataría un poco acerca de la modalidad español-inglés, ya que los modelos bilingües no necesariamente siempre son en español-inglés, ¿no? Puede haber otro tipo de bilingüismo. Y como tercer tema tendría el currículo. Por aquí mencionaría alguna caracterización de los contenidos temáticos que se tienen que presentar, las competencias docentes requeridas para llevar a cabo estos contenidos temáticos y pues los medios didácticos que se utilizan también por estos docentes. Por último, les presentaría un poco de la metodología que voy a estar utilizando. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y un diseño no experimental. El tipo de muestra que se utilizaría sería probabilística aleatoria simple, formada por alumnos y docentes de los 6 programas educativos de la Universidad Tecnológica, como lo son Operaciones Comerciales Internacionales, Desarrollo de Negocios, Tecnologías de la Información, Mantenimiento Industrial, Procesos Bioalimentarios y Mecatrónica, siendo casi todos estos programas ingenierías. Y pues algunas de las herramientas que estaría utilizando son el análisis de datos, encuestas y cuestionarios y entrevistas estructuradas. Ya para finalizar, les presento algunas de las referencias que he estado utilizando y eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, vamos a pasar con nuestro panel de expertos y cedemos la palabra a la doctora Erika Martínez. Adelante, doctora. Ok, ahí va. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien. Muy interesante tu trabajo, la verdad me gustó mucho. Nada más que hay algunos problemitas aquí. El título es El proceso de internacionalización de la Universidad Tecnológica. Entonces, bueno, el impacto, ¿qué es el impacto? ¿Cómo se mide el impacto? Cuando presentas tus objetivos, me parece que tu último específico diseñar algo, ¿no? Ese creo que sería más bien tu objetivo general, porque no es nada, tú vas a proponer algo a partir de que determines el impacto del proceso de internacionalización. Entonces creo que ahí hay que revisar los objetivos o sea, ¿qué quieres hacer? ¿Estudiar el impacto del proceso de internacionalización o el producto? Creo que tu producto surge o va a surgir a partir de que midas el impacto, ¿no? Y hablas específicamente de estas 3 áreas, ¿no? Y me llamó mucho la atención esto de la movilidad académica. ¿Qué tanto es una posibilidad en la institución? Y me llamó muchísimo la atención y qué significa exactamente que es oficialmente bilingüe esta institución, ¿no? Es solamente que los profesores tienen como requisito de contratación que manejen el nivel B2, sin importar lo que suceda dentro del aula, aunque sí mencionas que falta seguimiento ahí, ¿no? Entonces está muy, muy interesante tu trabajo y muy pertinente y felicidades. Muchas gracias, doctora Erika. Y continuamos con los comentarios de la doctora Lili Martínez, por favor. Muchas gracias, doctora. Mucho gusto, Alejandro. Me parece un trabajo muy interesante. Quisiera ser demasiado breve. Bueno, mira, antes que nada, creo que a lo mejor es mucha información y otra vez vuelvo a repetirlo. Quizás es la primera lectura y podemos equivocarnos, ¿verdad?, en los comentarios, pero bueno. Cuando tú hablas, por ejemplo, en tu pregunta, en donde dices que cuál es el impacto del proceso y vas y terminas comentando que va a ser respecto a currículum, profesores y alumnos, yo creo que aquí sí me parece como muy amplio, me parece como pues no hay otra forma de decirlo, creo que es amplio, ¿no? Yo no diría general, más bien es amplio. Quizás habría que delimitar un poco porque si no creo que tu trabajo se va a hacer muy, muy grande. En cuanto al objetivo general, cuando dices analizar el impacto y vas enseguida, yo creo que ahí un poco lo que te comenta la doctora Erika, estaría de acuerdo en el sentido de que quizás aquí tendríamos algo que decir, algo así como analizar el impacto, ¿sí? Etcétera, ¿verdad? Todos esos elementos que favorecen o que de alguna manera están implicados en este modelo BIS para la internacionalización, que diga para el diseño
como tú lo mencionas acá, de un curso de capacitación a docentes, ¿sí? Que contribuya o que aporte a, y ahí viene la parte del modelo, ¿no? O sea, que trates de relacionar lo que quieres hacer, que es el alcance del objetivo, la parte del proyecto, que en este caso será el diseño del curso, y para qué va a ser, ¿sí? Eso es como la sombrilla general. Y ya tus específicos son como los pasos, es como decir, ¿cómo voy a alcanzar todo eso tan amplio en el objetivo? Bueno, a través de objetivos específicos que no son otra cosa más que pasos, los pasos para alcanzar aquello. Y finalmente, bueno, un comentario también muy rápido, es que cuando tú dices, por ejemplo, que vas a determinar o vas a intentar evaluar las competencias en el ámbito internacional de los egresados, es como un punto. Yo creo que ahí sí hay que delimitar, porque si no va a ser algo muy amplio, no lo vas a poder cerrar, ¿no? Nos va a ganar el tiempo y no lo vas a poder cerrar. Y finalmente, cuando hablas tú de currículum y lo que tienes ahí en tu marco teórico, yo diría que la parte didáctica te orientaras un poco a buscar didácticas para la resolución de problemas o para trabajar por casos. Creo que eso le va a ayudar muchísimo al profesor para que tenga esa relación entre lo que está haciendo la universidad, el contacto hacia el exterior y obviamente ese contacto hacia el exterior mediado por el dominio de la lengua, ¿no? Que es algo de lo que de alguna manera te conceptualiza la internacionalización. Muy rápido, Alejandro, y muchas felicidades. Me parece que es un trabajo muy interesante, pero hay que delimitarlo porque si no te vas a ir muy, muy grande. Muchas gracias, doctora Montaño. Gracias, doctora Lidy Martínez. Y bueno, continuamos con los comentarios del doctor Adrián Lázaro Hernández. Adelante, doctor, lo escuchamos. Sí, bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar, felicidades, ¿no? Qué trabajo, creo tan interesante en el sentido de aplicar los conocimientos adquiridos en esta maestría a otra institución educativa donde seguramente serán bastante bien acogidos, ¿no? Y aprovechados. Pero sí, una cuestión que siempre nos pasa a todos, ¿no? Es esto, queremos abarcar demasiado, pero esto se va puliendo, ¿no? Se va puliendo con el tiempo. No quieras meter todo lo que sabes a un proyecto, resuelve un problema con todo lo que sabes y mete solamente las soluciones específicas, porque al final lo vas a aplicar, ¿no? En el sentido, ya yendo hacia tu trabajo, por ejemplo, veo yo como que no te da tiempo en este momento de abarcar desde currículum, ¿no? Para hablar de internacionalización, porque es una cosa bien compleja. Me gustó mucho la exposición porque además estoy en movilidad, ¿no? Y vengo de un campus internacional, donde se nos machaca desde que entramos, ¿no? En la maestría y en el doctorado en la Pompeu Fabra, ¿no? En Barcelona, porque ellos obtuvieron justamente su estatus de campus internacional de universidad, bueno, no todos los campus, pero sí, en donde yo estaba, a través de un montón de programas que sí son bien amplios, ¿no? Desde la capacitación del personal, de los docentes, que no es solamente a veces el tema del bilingüismo o en ese caso del trilingüismo, ¿no? Allá es castellano, inglés, catalán por lo menos, ¿no? Sino además el apoyo que hay para justamente que esa planta docente supere el primer paso al campus internacional, que es traer, de hecho, otros investigadores y otros profesores que tengan como primera lengua, quizá la lengua en la que te estás enfocando. En este caso sería angloparlantes, ¿no? O personas especializadas en inglés, pero además en tu caso tendrías que pensar en el siguiente escalón, que sería personas que estén especializadas en inglés y en la enseñanza del inglés para fines específicos, en este caso ingenierías, para que se trasladaran, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de factores que van hacia la internacionalización, que es un tema muy complejo y muy amplio, como te han mencionado las doctoras, y creo que sí, que dentro de tus competencias sería bueno que dirigieras tu trabajo hacia una solución inmediata a partir o al corto plazo, a partir de tus conocimientos adquiridos en la maestría. Por ejemplo, la cuestión del bilingüismo. ¿Cuáles serían algunas estrategias que tú como experto recomendarías para que ese bilingüismo fuera completo y después ya
pasar al siguiente paso, que sería quizá invitar a expertos o dentro de esas mismas soluciones, ¿cómo podría la universidad, y te dicen muy bien, teniendo los recursos que tienen, porque lo sabemos, es una universidad chiquita y demás, estas ya son cuestiones más administrativas, políticas, ¿no? No sé, ¿podrías pensar tú en un programa para proponerlo al gobierno del estado, ¿no? Para hacer que todos tus profesores en esa universidad sean bilingües y entonces superar el primer escollo de la internacionalización, y con eso, con que te quedes ahí, ya es un gran proyecto, ¿no? Entonces es justamente lo que te decían, de los 3 elementos que tienes en tu tesis, que sería currículum, bilingüismo y recomendaciones, quédate con uno de ellos. En tu caso sería mejor el bilingüismo, ¿no? Para esta cuestión, ¿no? Y sería más o menos lo que yo sí te podría decir, ¿no? Bilingüismo y movilidad o capacitación, ¿no? Quizá tú como estudiante de la maestría en lenguas modernas podrías crear, como te dice la doctora Lili, algún programa donde, por ejemplo, se llevara profes de aquí para capacitar a esas personas en el inglés para las ingenierías y que obtuvieran siempre ese B2 que se necesita o más. Se podría hacer un curso así, ¿no? O con tus mismos compañeros de la maestría o gente que conozcas, y entonces tú ya aportas a esa universidad en la que entiendo tienes alguna relación, que has dado algunos cursos, etcétera, ¿no? Ya aportarías desde tu campo laboral, desde tu campo de profesionalización, ¿no? Y bueno, tendrías al final un trabajo excelente, ¿no? Hasta ahí quedan mis comentarios, pero sí, muchas felicidades y muy interesante tu trabajo. Seguro en los siguientes años veremos algo bastante mucho mejor, ¿no? Muchas gracias, doctor. Excelente. Continuamos entonces. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Y vamos a ceder la palabra a nuestra siguiente participante. En este caso nos va a presentar la alumna Sandra Briseida Gómez Estrada, y ella nos presenta su propuesta de secuencias didácticas centradas en el logro de la competencia comunicativa de la lengua inglesa para las asignaturas de inglés del Plan de Estudios de la Escuela Normal Estefanía Castañeda y Núñez de Cáceres en Mexicali, Baja California. Adelante, Leslie. Te escuchamos. Gracias. Déjenme. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, Leslie. Nada más, si puedes poner pantalla completa, por favor. Está cargando. Adelante. Buenos días a todos. Mi nombre es Sandra Briseida Estrada Gómez. Yo les voy a presentar la propuesta de secuencia didáctica centrada en el logro de la competencia comunicativa de la lengua inglesa para la asignatura de inglés del Plan de los Estudios de la Escuela Normal Estefanía Castañeda y Núñez de Cáceres de la ciudad de Mexicali, Baja California. Empezamos con el planteamiento del problema y un poquito los antecedentes. En el año 2017 se presenta la Estrategia Nacional de Inglés con la meta de que todos los estudiantes egresados de la educación básica, al igual que sus maestros, sean bilingües. Lo que da paso a nuestra propuesta o a este trabajo, que es ofrecer una propuesta de secuencia didáctica que se pueda desarrollar mediante un proyecto que persiga precisamente la eficacia de la educación con las necesidades del desarrollo que están estipuladas en el plan de estudio de la escuela normal. Pero vamos a ver un poquito más sobre la escuela normal en México. En México existen 460 escuelas normales, de las cuales 60% son públicas y el resto son privadas. Y bueno, vamos a ver sobre el cambio que se ha ido dando en la escuela normal. En 1984, la educación normal en su nivel inicial y en cualquiera de sus tipos y especialidades fue elevada al grado académico de licenciatura. Y se estableció que las escuelas normales deberían de realizar tanto actividades de docencia como de investigación educativa y de difusión cultural. Ya para el ciclo escolar 2000-2001, el 14.6% de los docentes de las normales contaban con maestría o doctorado.
y esto se elevó a un 40.4% para el ciclo escolar 2015-2016, pero aún así tuvieron varias críticas. Y bueno, esto da paso también a la formación para la enseñanza del inglés, que es tensionada por los cambios en la política educativa o reforma educativa mexicana, así como la regularización de criterios normativos internacionales para la certificación del idioma. En la reforma educativa 2017-2018, pues tiene como objetivo que los egresados normalistas sean bilingües e incluso trilingües en un mediano plazo, lo que dio pie pues a este trabajo. De ahí vamos a pasar a algunas investigaciones, otras investigaciones que se han llevado a cabo sobre la escuela normal. Por ejemplo, Rebollo Sánchez es un trabajo que se llevó a cabo en 2 escuelas en el Estado de México. Y bueno, esto fue para implementar una secuencia didáctica para apoyar para que los normalistas alcancen un nivel B2 de inglés en sus 3.5 años de carrera, con el fin de subsanar y resolver pues un poco de la problemática que existe, que con los cursos de inglés que ya tienen no estaban alcanzando la meta propuesta. Se hizo un programa en el que los alumnos podían apoyarse mientras estaban tomando sus cursos, pero no podía ser del todo alumno y el programa, porque se ocupaba también del maestro que estuviera presente para resolver dudas y demás. Entonces, pues se aplicó el programa y hubo una muestra de evolución del inglés por niveles. Por ejemplo, en 4º grado de licenciatura en educación secundaria con especialidad de lengua extranjera, se midió esta evolución mediante un Diagnosis Test of English, que es el DTES, y pues hubo un informe final en julio del 2018 donde se mostró que sí hubo un avance. Y pues para este trabajo se puede concluir que la plataforma de WordPress, que fue la que ellos aplicaron, es efectiva en la Escuela Normal de Atlacomulco, pero no obstante la eficiencia aún siguen planteando la reformulación de cursos para docentes en formación desde una flexibilidad curricular planteada desde el Acuerdo 650 para su implementación, entre los que figuran cursos complementarios. Entonces, aparte de los cursos, pues se sigue buscando implementar más cursos para poder lograr el objetivo. En otra investigación que se llevó a cabo, se hizo entrevistas a docentes que son parte de las escuelas normales, en el que dieron a conocer que se les lleva a cabo por un proceso bastante exhaustivo para poder lograr ser docentes en las escuelas normales, pero que aún así se queda la duda de que se pueda llevar a cabo lo que se propone, de que a mediano plazo los normalistas logren ser bilingües o incluso trilingües. Y bueno, a partir de la reforma integral para la educación básica, la reforma educativa, el modelo educativo y la estrategia nacional del inglés, es que se incorpora el inglés de manera obligatoria en la educación básica de carácter público. Las primeras impresiones de los nuevos profesores contratados muestran satisfacción con el proceso de obtención de sus plazas. No obstante, consideran que la estrategia para alcanzar una educación bilingüe es ambiciosa y existen dudas respecto a los logros que se pretenden alcanzar, que fue la conclusión o una de las conclusiones que se llevaron a cabo en este trabajo. Luego está el trabajo de Castillo Moreno. En reflexión del planteamiento del lingüista Noam Chomsky, 1965, quien introduce el término competencia comunicativa. Permite comprender la distinción entre la
dictomia, competencia, actuación, refiriéndose a la competencia comunicativa, que es la capacidad del maestro para establecer una comunicación efectiva y eficientemente óptima. El desarrollo en su personalidad, un estilo de comunicación flexible y lograr resultados educativos deseados. En este trabajo, se lleva a cabo en Cuba y muestra pues la importancia más que nada de lo que es la competencia comunicativa. Y bueno, revisando también a Díaz Barriga, está la secuencia didáctica. Nos habla también sobre la importancia, ¿no? Y la secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí. Con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho vinculado a situaciones problemáticas y de contextos reales, con el fin de que la información a la que va a acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa. Entonces aquí la importancia de una secuencia didáctica y bueno, también el que en otros trabajos se está llevando a cabo, se ha mostrado que sí hace falta incluir secuencias didácticas a los diferentes cursos de inglés en las diferentes escuelas normales. Como antecedente a la pregunta de investigación. La reforma educativa 2017-2018 tiene como objetivo que el egresado normalista sea bilingüe o incluso trilingüe a mediano plazo. Entonces, bueno, esta es una realidad que se está viviendo, pero no atendiendo con el respectivo interés que se merece. Es de acuerdo a las diferentes investigaciones que se han estado revisando, en las diferentes escuelas normales se está intentando implementar diferentes tipos de secuencias didácticas para apoyar a los cursos de inglés que ya existen. Y por tal nos lleva a nuestra pregunta de investigación. Hoy el estudiante mexicano normalista se ha de apropiar del inglés como lengua extranjera por medio de cursos curriculares establecidos en el Plan de Estudios 2018 con una inversión de 6 horas semanales. Aún así no se garantiza ni la calidad, ni la eficiencia, ni el adecuado y objetivo nivel de egresado frente a los retos reales del mundo actual sin maquillaje. Y nos lleva a la pregunta, ¿cómo contribuir al logro de la competencia comunicativa de la asignatura de inglés de 7º semestre de la licenciatura en educación preescolar de la Escuela Normal Estefanía Castañeda y Núñez de Cáceres desde el diseño de una secuencia didáctica? Sandy, te aviso que te quedan 2 minutos. Okay. Bueno, mi objetivo general sería identificar los conocimientos, habilidades y actitudes que son requeridos para el diseño de una secuencia didáctica. Objetivos específicos, identificar la conceptualización establecida para el Plan de Estudios 2018, identificar el nivel de las competencias lingüísticas y didácticas requeridas para los estudiantes normalistas, diseñar una secuencia didáctica para contribuir al logro de la competencia comunicativa. Como justificación, pues tenemos el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas, que sostiene el reto sobre el desarrollo de las competencias lingüísticas, sociolingüísticas y discursivas. También debido al nuevo Plan de Estudios 2018 para las escuelas normales. Y también es importante analizar pues el alcance de la competencia comunicativa ante la meta de 20 años para alcanzar la cobertura total de la enseñanza de inglés para la educación básica. Algunos puntos que trataré en el marco teórico, que son el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, aprendizaje clave para las enseñanzas del inglés de educación básica, Plan de Estudio 2018 para la educación normal, competencia comunicativa para el aprendizaje del inglés, la nueva escuela mexicana, secuencias didácticas como alternativa de diseño curricular para contribuir al logro de la competencia comunicativa. Y bueno, estrategia metodológica, voy a utilizar el diseño descriptivo exploratorio, apoyado el método mixto, cuantitativo y cualitativo,
Y bueno, sería por medio de encuestas a estudiantes y entrevistas a profesores y personal involucrado. Gracias, Leslie. Tiempo. Muchas gracias, Leslie, por tu presentación. Y bueno, vamos a continuar con el panel de expertos. Adelante, doctor Lázaro, con sus comentarios. Sí, bueno, hay algunas dudas que me quedaron, sobre todo en la cuestión de justo del análisis de la secuencia didáctica, pero veo que lo que abordas tiene que ver con planes nacionales, ¿no? Y con las competencias mismas de los docentes, ¿no? Ahora, obviamente, ya habrán sabido algunos, me llamó la atención esta diferenciación que haces entre competencia y actuación desde Chomsky, ¿no? Poniéndolo en un contexto de la enseñanza de lenguas y sobre todo, o sea, citándolo como si fuese una competencia del docente, cuando en realidad la competencia es en general, ¿no? Del ser humano, ¿no? Hay competencias comunicativas, ¿no? La tienen varios animales, diferentes formas de comunicarse, y la competencia comunicativa del ser humano tiene que ver con la competencia lingüística. Ahora, me detengo en este punto porque yo creo que lo que hace un poco falta dentro de tu trabajo para que esté redondo y para que se pueda entender mejor hacia dónde vas, o no sé si lo has platicado con tus asesores o tú misma te has hecho estas preguntas, es qué de esa competencia, ¿no? va a ayudar para el mejoramiento de la secuencia didáctica. Es decir, que el docente se haga consciente, ¿no? De cuál es el proceso del aprendizaje de una lengua o de la enseñanza de una lengua para poder tomar los materiales que ya están, ¿no? Porque ese es lo que te dan en los libros, es una secuencia general, como si se pudiese aplicar a cualquier alumno. Entonces, una secuencia didáctica en una escuela en específico, si tú lo vas a aplicar en un contexto en específico, en este caso, hasta el nombre de la escuela tenemos, es más bien adaptar esa competencia lingüística a la secuencia didáctica, diciendo, ¿qué es lo que tenemos aquí? A ver, si yo te voy a enseñar una schwa, la tienes en tu dialecto, la hablas, la identificas en español, no, la identificas en el inglés que tienes, no. Entonces, ¿cuál sería, sí, el caminito a seguir para que tú puedas identificar esa schwa, ¿no? Y puedas emitirla a partir de ejemplos de las series que ves, no sé, de diálogos comunes, de los comerciales en la televisión, etcétera, etcétera. Yo creo que justo hace falta que bajes todo esto a una contextualización ya en específico, o sea, a este caso de esta escuela, para después poder hablar ya de elementos bien digamos, de propuesta, ¿no? A nivel de propuesta. ¿Cómo puedes tú analizar una secuencia didáctica cuando en lo general todavía creo que le falta ahí, ¿no? Profundizar, sobre todo competencia lingüística, actuación lingüística, lo que tiene que ver con adaptación de secuencias didácticas, contextualización del medio de enseñanza, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo te recomendaría justamente, velo reduciendo y tómate solamente un punto quizá de todos los grandes temas que tomaste. Nos explicaste todos los artículos, pero a mí todavía me queda, me quedó muy general qué es lo que vas a tomar de cada uno de ellos. Nada más agárrate un concepto de cada uno de ellos para que tú lo desarrolles en tu propio trabajo, ¿sí? O sea, reformula y sintetiza. Creo que pasando esto ya podrías tener una nueva versión mejorada de ese trabajo que va bien. Yo creo que es interesante, pero sí siento que le hace falta más ahí, más pluma, más análisis. Muchas gracias, doctor Lázaro. Bueno, continuamos con los comentarios de la doctora Erika Martínez. Adelante, doctora. Voy. Sandra, híjole, Sandra, me queda claro que leíste mucho, que revisaste muchos documentos. Eso me queda claro. Sin embargo, coincido con el doctor Jorge, no me queda claro qué exactamente tomas de todo lo que leíste. Y creo que eso es clave. Tienes que, o sea, todos esos autores y todos estos trabajos los escogiste, los seleccionaste, los leíste por algo que van a aportar a tu trabajo y que te van a ayudar a entender cómo atacar el problema, ¿no?
pero creo que todavía no has llegado a ese punto. Entonces, ahí es clave. Tienes que entender qué es lo que estás leyendo y cómo lo que estás leyendo te va a servir para realmente poder resolver la pregunta de investigación. Y sí, por ejemplo, uno de tus objetivos por ahí decías identificar las competencias del docente para el diseño de, o sea, como por qué o para qué. ¿Sí me explico? O sea, todos esos objetivos, piensa para qué quieres hacer eso y exactamente eso cómo te va a ayudar a lograr desarrollar una propuesta de secuencias didácticas centradas en el logro de competencias comunicativas de la lengua inglesa para la asignatura.com, ¿no? Porque, o sea, cuando tú dices secuencias didácticas centradas en el logro de la competencia comunicativa, las demás propuestas no están centradas en lograr el logro de la competencia comunicativa, las que existen. Creo que sí hay un problema, eso sí entiendo que hay un problema, que es que no, dices tú, la realidad es una realidad que se vive, pero no atendiendo con el debido interés. ¿Cuál es el debido interés? ¿Quién determina el debido? O sea, ¿qué es el debido interés? ¿Qué significa eso? Tú tienes que tenerlo bien claro, ¿no? Entonces, creo que es un buen trabajo, Sandra, pero tienes que aterrizarlo. ¿Ok? Sí, gracias. Gracias. Gracias, doctora Erika Martínez. Y bueno, finalizamos con los comentarios de la doctora Lili Martínez. Adelante, doctora. Gracias. Hola, Sandy, buenos días. Mira, creo que ya hemos comentado ahora esta semana sobre el trabajo. A mí me parece que es un tema muy interesante abordar en estos momentos, pues el tema de lo que está sucediendo en las escuelas normales, ¿sí? Si bien es cierto, no existe mucho material, ni siquiera en general de las escuelas normales, mucho menos tenemos sobre lo que está sucediendo con la enseñanza del inglés. Sobre todo con esta responsabilidad que se tiene actualmente, ¿verdad? De que la enseñanza del inglés para la educación básica pública va a estar responsabilizada en las escuelas normales, ¿verdad? Que es un espacio que perdimos en las facultades de idiomas como la de nosotros, ¿no? Para que ustedes se pudieran insertar en esa área. En ese sentido me parece muy, muy interesante, ¿verdad? Que se aborden trabajos de investigación en ese sentido y que vayan hacia allá, sobre todo cuando buscan esos alcances tan altos, ¿no? De lograr estas metas de cobertura al 100% y de dominio también al 100% a 2 décadas, ¿no? Pero bueno, esa es la parte de la trascendencia que en sí mismo, para mí eso es lo importante. Bueno, en cuanto a qué es lo que buscas en tu trabajo, me queda muy claro que lo que quieres hacer al final de cuentas es una secuencia didáctica. Es un trabajo de una propuesta de un diseño, no lo vas a aplicar, te vas a quedar ahí. Quizás lo que yo podría agregar es que hace falta fortalecer el estado del conocimiento. O sea, sí es muy importante que tengas una búsqueda más exhaustiva, ¿sí? De todos los antecedentes, o por lo menos aquellos que están en tus manos, ¿verdad? Está el CONICET, que ya llevan como 3 emisiones, que es el congreso que se hace para las escuelas normales. La semana pasada hubo un congreso específicamente para los profesores de inglés de las escuelas normales, que es un requisito indispensable para ti de revisar. Y creo que también es importante que se hagan unas entrevistas preliminares con los profesores que están trabajando ahora este nuevo plan de estudios que acaba de iniciar en el 2018 en las escuelas normales, para que tú puedas tener más información acerca de cómo vas a abordar, ¿sí?, los contenidos y obviamente las debilidades que se puedan encontrar en la competencia comunicativa que está planteada en los 6 cursos que hay en las escuelas normales. Y finalmente, hay que agregar un análisis curricular a esos 6 cursos, ¿verdad? Estás escogiendo una licenciatura, en ese sentido está muy delimitado, pero sí hay que hacer ese análisis curricular acerca de la secuencia, la continuidad, los alcances que hay en estos 6 cursos, y que estos puedan ser comparados con el alcance que hay en los aprendizajes clave, que es la propuesta para la enseñanza del inglés para la educación básica. Entonces, tenemos mucho trabajo, Sandy, hay que continuarle. Es muy interesante. Muchas gracias, doctora Montaño. Gracias, doctora Lili, por sus tan pertinentes comentarios. Y bueno, gracias, Sandy, por tu presentación. Vamos a continuar con nuestro siguiente participante. Tenemos a la estudiante Aranza Angelina Matke Castellanos. Ella nos presenta su trabajo de investigación, enseñanza del idioma inglés a estudiantes con síndrome de Asperger, propuesta de integración de estrategias para el currículum de la licenciatura de enseñanza de lenguas de la Facultad de Idiomas de la UABC. Adelante, Aranza, te escuchamos.
Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Aranza Angelina Matki Castellanos y el día de hoy les voy a presentar mi anteproyecto de trabajo terminal, el cual se titula Enseñanza del idioma inglés a estudiantes Asperger, propuesta de integración de estrategias para el currículum de escuelas primarias. Bueno, previamente me gustaría mencionar los contenidos. Tenemos el antecedentes, planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivos, justificación, marco teórico, metodología y referencias. Para comenzar, me gustaría entrar en contexto presentando dos definiciones del síndrome de Asperger, que es uno de los llamados trastornos generalizados del desarrollo que se caracteriza por una limitación significativa de las capacidades del comportamiento y relación social. También la Real Academia Nacional de Medicina nos menciona que es un trastorno generalizado por un déficit cualitativo de la interacción social del mismo tipo que el del autismo. Además, por la presencia de un repertorio restringido, estereotipado y repetitivo de las actividades e intereses. Difiere, sin embargo, del autismo en que no hay retraso en el lenguaje ni en el desarrollo cognitivo. Ahora hablemos un poco sobre los antecedentes. Y en el primero tenemos la inclusión educativa en el aula regular, un caso de síndrome de Asperger, Ruiz 2011. El objetivo fundamental de esta investigación fue analizar el proceso de inclusión educativa en el aula regular de una alumna con Asperger. Los resultados de la investigación nos arrojan el entorno escolar y el proceso de inclusión educativa en el aula regular, el conocimiento de los docentes sobre el síndrome de Asperger y el caso de una niña Asperger a nivel primaria. Este estudio se realizó en el país de Costa Rica y en conclusión se dice que se está lejos de lograr la inclusión educativa, pero se están realizando esfuerzos para poder lograrla. Por último, se realizan observaciones y recomendaciones para las familias y las escuelas. Como segundo antecedente tenemos la enseñanza de L y el síndrome de Asperger, individuación de las problemáticas y de las necesidades de un alumnado especial, y es una propuesta didáctica de Sayusi 2014. Bueno, la investigación nace de la necesidad en el ámbito educativo de aumentar la capacidad de los alumnos Asperger, de proporcionarles herramientas y conocimientos para mejorar sus relaciones sociales e interpersonales. Esta propuesta didáctica nos menciona actividades de relajación para los estudiantes Asperger, previamente a tener actividades que podrían causarles estrés. Después nos da actividades y hojas de trabajo para la producción oral en la L2, para la enseñanza de habilidades sociales, para trabajar la autoestima, para trabajar el humor y el lenguaje no literal, y el lenguaje no verbal y entonación. Como tercer antecedente, tenemos la escuela inclusiva desde el enfoque Reggio Emilia, de Gomera 2020. Y el enfoque Reggio Emilia nace en la ciudad de Reggio Emilia y sus alrededores en Italia. Y los principios fundamentales de este enfoque son que los niños son capaces de construir su propio aprendizaje. El adulto sirve como un mentor y un guía y se basa en proyectos, en la realización de proyectos. Uno de los aspectos más conocidos de este enfoque son los 100 lenguajes de los niños, en los cuales son 100 maneras de pensar, de descubrir, de aprender a través del arte, del dibujo, de la danza, del movimiento, el juego, etc. Y cada uno de estos 100 lenguajes debe de ser valorado y nutrido. Bueno, esta investigación realiza un paralelismo entre el enfoque reggiano y la escuela inclusiva, con la pretensión de ofrecer un mejor conocimiento de los principios inclusivos de la pedagogía de Reggio Emilia. Ahora, hablando un poco sobre el planteamiento del problema, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y esto se menciona en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 36. Las leyes y los estatutos de la SEP mencionan
que todos los niños tienen los mismos derechos a la educación. La Secretaría de Educación Pública incluso tiene un documento donde habla sobre la estrategia de equidad e inclusión en la educación básica y se nos presenta el enfoque de la educación inclusiva. Pero la realidad de las aulas es otra. Los docentes de inglés no tienen la formación para atender la educación inclusiva. Hablando desde mi experiencia personal como licenciada en enseñanza de lenguas, se egresa con una excelente formación para ser un docente de lenguas. Sin embargo, no existen asignaturas que te preparen o te capaciten para atender la educación inclusiva. Bueno, esto puede generar un descontrol del grupo y en sí la situación educativa de un alumno con síndrome de Asperger ya es una situación de estrés. Entonces, si a esto le sumamos la falta de capacitación, la falta de educaciones escolares, curriculares, el descontrol de un grupo, bueno, esto eleva los niveles de estrés para un alumno con síndrome de Asperger. También la Secretaría de Educación Pública nos señala el término de educación inclusiva. Y pues este crea políticas educativas transversales e intersectoriales que atienden a la diversidad de acuerdo con las necesidades, intereses, características, estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos. Todos los ámbitos del sistema educativo se deben de involucrar. Continuando con la pregunta de investigación, nos arroja que ¿cuál es el proceso de implementación de las estrategias para trabajar la educación inclusiva en niños Asperger en las aulas de inglés del Colegio Centinela, basándose en el enfoque Reggio Emilia? Como objetivos, tenemos como objetivo general identificar las estrategias que se implementan en las aulas de inglés del Colegio Centinela que trabajan en la inclusión de los alumnos Asperger. Como objetivos específicos, tenemos analizar el programa de inglés y el modelo de inclusión del enfoque Reggio Emilia, identificar las adecuaciones curriculares y las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas en el aula, identificar las percepciones de los docentes con respecto a la inclusión e implementar una secuencia didáctica de estrategias para la enseñanza del idioma inglés en actividades inclusivas. Como justificación, la finalidad de esta investigación es beneficiar a los docentes de inglés. Es brindarles un acercamiento a las necesidades, a las estrategias, a las recomendaciones que se pueden implementar al estar impartiendo clases de inglés en un aula con alumnos Asperger. La utilidad de esta investigación es la profundización y la concientización de esta problemática. Es analizar las estrategias y adecuaciones curriculares que se implementan para trabajar la inclusión de alumnos Asperger en el aula. Y que los docentes de inglés se puedan servir de una secuencia didáctica para el beneficio de ellos, de los alumnos Asperger y en general de todo un grupo. En el marco teórico tendremos la revisión de síndrome de Asperger, conceptualización del síndrome de Asperger, características de los estudiantes, el Asperger y la escuela, los métodos y técnicas de enseñanza del idioma inglés, los métodos y técnicas de enseñanza del idioma inglés a niños Asperger, la inclusión educativa, la normatividad de la inclusión educativa en México, las técnicas y estrategias para la inclusión educativa y la revisión del enfoque Reggio Emilia. En la metodología tendremos que esta investigación es de tipo cualitativa, es un diseño de estudio de caso y es una población de primer grado, segundo grado y tercer grado. A pesar de tener alumnos matriculados en quinto y sexto de primaria, decidimos enfocarnos en tener un límite de edad de primaria baja. La muestra son 5 alumnos previamente diagnosticados con Asperger y 2 docentes de inglés. Se tienen únicamente 2 docentes, ya que primer grado y segundo grado comparten la misma maestra de inglés. La muestra es de tipo no probabilística y es por conveniencia. Las técnicas e instrumentos son la entrevista semiestructurada y la observación sistemática. Como producto, pues se busca proponer estrategias didácticas especializadas para la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en alumnos Asperger y favorecer así la inclusión de la enseñanza-aprendizaje. Por último, estas son mis referencias y esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Aranza, por tu presentación y continuamos con nuestro panel de expertos. Adelante,
doctora Lili Martínez con sus comentarios para Aranza. Hola Aranza, buenos días, me da mucho gusto verte de nuevo y saludarte y que andes aquí en estos temas de la maestría y sobre todo con una temática que me parece muy interesante y de la cual no tenemos muchos trabajos. Y a propósito, te recomiendo que leas el trabajo de terminal de Efraín Carrera Salcido. Egresó hace, creo que 1 o 2 generaciones más o menos, y también hizo un trabajo sobre un caso de un niño con Asperger en secundaria, ¿no? Que puede ayudar. Bueno, mira, antes que nada, yo creo que yo sugeriría que entraras un poquito más al aspecto de la conceptualización del síndrome, ¿no? Porque no es únicamente decir Asperger, o sea, hay un espectro, ¿verdad? Antes sí se manejaba de esa manera, ¿verdad? Pero en los últimos tiempos aprendí precisamente con el trabajo de Efraín, que es un espectro, ¿no? Es como un abanico, ¿no? Entonces no puedes abordarlo de manera tan genérica, ni con la estrategia, con una sola estrategia, ¿no? Porque los niveles de afectación son muy diversos, no son iguales, vaya. Entonces, eso en cuanto a la parte conceptual que te va a permitir también poder desarrollar mejor tu marco teórico y sobre todo esta parte de los antecedentes, ¿no? Hablas de una estrategia de implementación. No me quedó muy claro esta primer parte, ¿no? Sobre esa estrategia de implementación, pero bueno, me imagino que en los objetivos específicos todavía eres mucho más clara. En donde yo vi que sí hay que trabajar un poquito, Aranza, es en la parte de la justificación. La parte de la justificación, no hay que confundirla con la parte de los objetivos. Parecía ser como que estabas planteando las finalidades, los propósitos. Entonces aquí quizás lo que debíamos de trabajar son los argumentos del por qué consideras tú importante desarrollar un trabajo sobre el espectro del síndrome del Asperger, ¿no? En esta escuela y bajo tales condiciones. Generalmente una justificación la argumentamos en términos estadísticos, de decir cuántas personas están siendo afectadas y de estas cuántas están siendo atendidas, o en otro momento a través de la magnitud de un suceso, de decir, bueno, en esta escuela en donde tú estás trabajando ya se cuenta con tantos niños y eso en algún momento pudiera ser un argumento muy válido para que tú puedas presentar tu trabajo. Entonces, la justificación, no lo olvides, siempre son los argumentos del por qué, lo que te va a decir, sí, es posible que se haga esto porque es importante. La otra parte es donde dices tú que vas a atender 5 alumnos. Yo creo que va a ser necesario para la atención de estos 5 alumnos, aun cuando los tienes categorizados en esto que llamas primaria baja, identificar el grado que tiene precisamente la afectación con el espectro del síndrome, ¿sí? Para que entres en los aspectos que en el campo clínico se llaman como criterios de inclusión, porque si no estarás haciendo un trabajo injusto con ellos, con estos niños. ¿Por qué? Porque son diferentes, entonces no los podrías trabajar a todos. Por eso es que en algunos otros trabajos, pues es muy importante desarrollarlos sobre casos que puedan ser considerados como parte de esos criterios de inclusión, o sea, que sean lo más parecidos posibles, porque si no, tu trabajo pierde esa validez. Básicamente es eso. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades, Aranza. Me gusta mucho tu trabajo. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora Martínez. Y bueno, continuamos con los comentarios del doctor Jorge Lázaro. Adelante, doctor. Sí, bueno, hola Aranza. Pues nada, no sé con quién trabajan ustedes, pero está maravilloso. Les digo, me encanta cómo arman su marco teórico y cómo, bueno, se va entendiendo. Quizás es por la misma forma de trabajo que tengo yo, ¿no? Y además el trabajo es bien interesante. Creo que es importante, no sé, como este panel de expertos a veces contar estas cosas. A mí me tocó, ¿no? La mamá de mi mejor amigo, psicóloga, ¿no? Que falleció hace 5 años ya. Justo lo que me enseñó y una de las cosas que me dejó, que fueron varios libros, fueron de educación especial, ¿no? Entonces yo me los leía o platicábamos con ella y bueno, varias de sus pláticas y experiencias me ayudaron a justamente identificar a veces alumnos, ¿no? Con ciertos sesgos o ciertas características que hacen que pues nos preguntemos acerca de justamente de nuestras capacidades, ¿no? De nuestras estrategias didácticas, porque
Eso es lo que me ha gustado de tu justificación, no nos lo enseñan, ¿no? Hace unos años, justo aquí en idiomas, ¿no? Tuve un caso de una chica que se entró en shock, ¿no? Un año después entró también un chico que tiene una situación similar y bueno, claro, no tenemos cursos, habíamos quedado en esto y entonces yo creo que tu trabajo es pertinente en el sentido de que estaba esperando yo el final, no el producto y claro, un conjunto de recomendaciones desde la experiencia de alguien que trabaja en enseñanza de lenguas o que trabaja en el área de idiomas para tratar estos temas es, yo creo, imprescindible, ¿no? Yo creo que ya es momento de meternos porque justo como lo hablas en tu introducción, ya por ley, estas personas pueden integrarse al sistema educativo en lo general. Ya no es que o sea, que lleguen aquí y los mandes a una escuela de educación especial. Eso incluso caería en lo ilegal, aunque las escuelas de educación especial, por ejemplo, esta señora, ¿no? Trabajaba en una de ellas. Y ahora, mi comentario va justo en este sentido. Yo creo que para reforzar tu trabajo, que ya está bien planteado, pero desde la docencia de idiomas, yo sé que tú eres buena, ¿no? Que cuando estuvimos ahí presentando trabajos en la materia del sistema de la lengua española, tienes todas el conjunto de características de una docente, ¿no? Materiales y sabes ir de poco a más, pero en un trabajo tan especializado creo que sería muy bueno que contactaras con personas especialistas en educación especial o personas especialistas en el síndrome, quizá en tu mismo contexto, ¿no? Aquí en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Medicina, porque justo como dice la doctora Lili, pues es todo un espectro, ¿no? Y aunque tengas 5 personas ahí ya identificadas, puede que cada caso sea muy particular dentro de un conjunto mayor de características y quizá alguna de tus estrategias que presentes como propuesta funcionen para unos, pero no para otros, ¿no? Entonces tendrías que meter un apartado en tu trabajo donde diga, a ver, antes de tratar la enseñanza de una lengua dentro de este espectro, primero identifica el tipo de alumno que está dentro de los diferentes casos que te podrías encontrar, ¿no? Entonces, sí, consultar especialistas, tú eres el especialista en enseñanza, consultar a un especialista desde la medicina y un especialista desde la educación especial, y yo creo que con esto tu trabajo quedaría redondeado y mucho mejor finalizado, ¿no? O planteado hacia el futuro. Nada más. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctor Lázaro. Y bueno, continuamos con los comentarios de la doctora Erika Martínez. Adelante, doctora. Gracias, Aranza. El trabajo, bueno, te lo había comentado, es un trabajo muy pertinente y sumamente necesario en la formación docente en general, pero algo que sí han venido comentando los estudiantes y egresados como tú también lo comentas, de la facultad. Esta observación que hace la doctora Lili Martínez, pues fue justo la que te hicimos el fin de semana. La doctora Vázquez y sobre todo por la aportación de la doctora Vázquez, y no tengo más que decir porque por eso es importante contestar los correos y estar atento a los comunicados con el comité, porque tu trabajo es muy bueno y de ti depende que este trabajo salga muy, muy, muy adelante, porque el comité está en la mejor disposición de apoyarte, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Ándale. Gracias, doctora Erika Martínez, muy amable. Y bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente y último participante y nos va a presentar Julián Rivera Jiménez. Él nos presenta el análisis del discurso de hombres trans y personas transmasculinas de Sinaloa, identidad, lenguaje y masculinidad. Adelante, Julián, te escuchamos. Ok, muchas gracias. Yo soy Julián Rivera Jiménez y voy a presentar mi anteproyecto de trabajo terminal, Discurso de hombres trans y personas transmasculinas del Español de México. Hubo un cambio en el título, una disculpa. Identidad, lenguaje y masculinidad. Antes de comenzar, quisiera explicar algunos conceptos que se van a mencionar a lo largo de la presentación. Para aquellas personas que no estén familiarizadas. Cuando hablo de identidades trans, me refiero a todas las personas que nos identificamos con un género diferente al que nos asignaron al nacer.
Las identidades trans componen un sinfín de vivencias, etiquetas y corporalidades. Las transmasculinidades básicamente son la mitad de la población trans que se coloca más en la masculinidad o neutralidad, son personas asignadas femenino al nacer y pueden dividirse aún más entre hombres trans, que podríamos decir se identifican por completo como varones, aunque claro que existen matizaciones que cada individuo dará a su identidad, y personas no binarias, quienes se colocan en una parte más borrosa o difuminada del continuum de género, por así decirlo. Algunas etiquetas que usan las personas trans para digamos, definir su identidad de género son no binaria, género fluido o transmasculino o transfemenino. Esta investigación trata sobre este grupo, ¿no? Las transmasculinidades. Como antecedentes, bueno, parto desde los estudios de Lavender Linguistics. Estos a su vez provienen de los estudios de lenguaje, género y sexualidad. Algunos estudios que me sirvieron para mi, digamos, para mi estado de arte fueron la caracterización lingüística de la población LGBT, que es un trabajo todavía en curso de España, en España, perdón, el diccionario gay lésbico, que también se realizó en España, la entonación y variación fonética de hombres homosexuales, un estudio hecho en Tijuana, en la Facultad de Idiomas, de hecho, y personas transmasculinas, este último es de Canadá. Las narrativas de salidas del closet de mujeres lesbianas y hombres trans, estos dos trabajos son de Estados Unidos, y las metáforas discursivas en hablantes trans también es o más bien metáforas discursivas de las identidades trans. También es un estudio en Estados Unidos. El planteamiento del problema, me coloco en México, el segundo país en el mundo con más transfeminicidios. De hecho, incluso los homicidios o los crímenes de odio a hombres trans o personas transmasculinas no están documentados a causa de la invisibilización que sufre el colectivo. 13 de las 32 entidades del país han hecho reformas al Código Civil que permiten el cambio legal de nombre y género para las personas trans. En el resto del país, las personas se tienen que trasladar a otra entidad, usualmente es la Ciudad de México o Guadalajara, donde pueden realizar este cambio sin mayor problema. Sin embargo, debe de continuarse el trámite en los registros civiles locales de cada persona, de su lugar de nacimiento, y es ahí donde en casos como el de Veracruz, las personas no han podido realizar terminar este trámite, por así decirlo, lo cual no se hace la asociación de las actas de nacimiento, así se le llama ese paso, y esto los deja en un limbo legal donde básicamente tienen dos identidades y no pueden terminar trámites como la actualización de los documentos de la Secretaría de Educación Pública. En todo el país se vive de manera palpable el machismo, la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBT, y esto afecta en distintos niveles a la población transmasculina. En cuanto a la manera en la que la comunidad LGBT, incluyendo a las personas trans, constantemente, digamos, inventamos, por así decirlo, palabras para definir nuestra identidad, como el surgimiento de la etiqueta no binario o género fluido y tal. Julia Serrano dice que es el estigma social que en el que vivimos, el que muchas veces utiliza el lenguaje en contra de personas trans, muchas veces con términos previamente utilizados para describir estas realidades. Pienso, por ejemplo, en la manera en la que puede tener una connotación negativa la palabra transexual o la palabra travesti por muchísimas razones en la historia de estas palabras. Esto provoca que las personas trans constantemente inventen nuevos términos, por así decirlo, impolutos, y se reclaman, redefinen o eliminan los antiguos, y esto ocurre también en otros grupos, en otras poblaciones marginalizadas. La violencia e invisibilidad de la comunidad trans ocasiona en estos contextos una salida del closet tardía y una carencia de referentes en los cuales basar nuestra identidad. La pregunta de investigación de este trabajo es cómo plasman los hablantes transmasculinos las estrategias discursivas que emplean para negociar su identidad de género, salida del closet y transición. Los objetivos son describir las estrategias discursivas, el objetivo general 1, perdón, es describir las estrategias discursivas que los hablantes transmasculinos emplean para negociar su identidad de género, para analizar construcciones discursivas que los hablantes usan como formas de expresión de su identidad.
experiencias particulares como personas trans, narrativas de salida del closet, como ya se dijo, procesos de transición y expresiones en común. El objetivo general 2 es realizar una guía de sensibilización trans y reconocimiento del discurso de odio transfóbico que pueda ser utilizado por instituciones para fines de inclusión y derechos humanos. Para esto se va a recolectar un corpus de habla de hablantes transmasculinos del español de México, enfocado a la salida del closet y la identidad de género. Este corpus se podrá ser utilizado en futuros estudios de habla trans o habla de la comunidad LGBT en México y en el mundo hispano. En la justificación, bueno, se considera que el estudio de habla de la comunidad LGBT es actualmente un área de oportunidad para la lingüística, especialmente la lingüística hispánica, como vimos en los antecedentes. El grueso de los estudios que son específicamente de la población trans se están haciendo ahorita en el mundo anglosajón. Estudiar la manera en que las personas trans hablan de sí mismas y su identidad ayudaría a profundizar en el entendimiento de su realidad social, y este acercamiento al habla trans será el primer paso en esfuerzos para identificar y categorizar los discursos transodiantes. Yo considero que en el entendimiento de la identidad trans es que podemos partir hacia aquello que invalida y violenta a la población trans. El marco teórico, como mencioné, se ubica en los estudios de la Lavender Linguistics o la lingüística queer, donde el discurso, al estudiar el discurso, las categorías del género y la sexualidad no son consideradas a priori, sino que son construidas socialmente en los actos de habla, y además las identidades se consideran encarnadas en la lengua. Entonces divido el marco teórico en estos tres ejes: lenguaje, identidad en el discurso y masculinidades, y los subtemas son análisis crítico del discurso desde la lingüística queer con Mochenbacher y Moreno, la performatividad lingüística, las metáforas discursivas desde Lakoff y Johnson, así como Jacobson, la identidad en el lenguaje desde Sabine Fleger, quien justo retoma las metáforas discursivas como una manera para estudiar la construcción simbólica de la realidad, y las transmasculinidades, más específicamente en el área de las masculinidades, ya que es la población la que nos atañe, ¿no? La metodología de este trabajo va a ser con un enfoque cualitativo de análisis del discurso y contenidos. Se realizará un muestreo voluntario a través de grupos entre pares. Los grupos entre pares o grupos de diálogos trans en los que formo parte en Culiacán y en la Ciudad de México. Sin embargo, se contemplan hablantes de otras ciudades del país. Posteriormente, efecto bola de nieve para contactar a aquellas personas trans que no conviven tanto en estos espacios. Las entrevistas van a ser individuales, virtuales, semiestructuradas y con 45 minutos como duración, y luego se procederá a la captura de las entrevistas para el análisis discursivo. Los parámetros rápidamente son la edad, mayores de 18 años, y no se contempla un límite de edad hacia arriba. La autoidentificación debe de identificarse como una persona trans, hombre transgénero, transexual, no binaria, u otra categoría digamos que se considere como de género no conforme, y debe de considerar esto como un factor relevante de su historia de vida. En la experiencia de rol o género meta debe de tener por lo menos un año en experiencia en el rol o género meta, y esto se considera como haber salido del closet, haber modificado su nombre, no necesariamente de forma legal, haber cambiado su apariencia, vestimenta, peinado u otro aspecto de la expresión de género en búsqueda del reconocimiento de esta identidad. Las modificaciones corporales se refieren a procedimientos quirúrgicos o médicos. Puede o no haber realizado estas modificaciones, puede que se encuentre indeciso, puede que esté planeando hacer las modificaciones corporales, o puede que no desee una o ninguna de estos procedimientos. Estos últimos parámetros, la autoidentificación, la experiencia en el rol y las modificaciones, se establecen de manera muy abierta para poder abarcar múltiples espectros de la identidad trans, ya que no se considera que la identidad trans sea un monolito que tenga así como que unos márgenes bien definidos, sino que hay múltiples experiencias, y entonces estos parámetros están establecidos de esta manera para contemplar las experiencias diversas. De manera similar, la escolaridad y la ocupación son cualquier escolaridad, incluyendo la escolaridad trunca, la ocupación formal, informal, incluyendo el desempleo, para contemplar también las vivencias trans en distintos espectros sociales, ya que hay muchas cosas
como las modificaciones corporales, que están condicionadas a la seguridad laboral, el ingreso económico, etc. El consentimiento y la accesibilidad son simplemente que consientan a la investigación, a participar y que tengan acceso a medio para realizar la entrevista. Los alcances de esta investigación, bueno, los resultados que arroje podrán ser enfocados a esfuerzos de concientización y sensibilización en espacios educativos o laborales, así como agregarse a las pláticas y talleres que se realizan con miembros de la comunidad LGBT. Las limitaciones por su marco teórico y objetivos no se contempla la inclusión de personas transfemeninas, si bien, como se mencionó, tenemos toda esta experiencia de transición y de identidad trans en común. Sin embargo, se consideran identidades con diferencias marcadas en la manera en que se experimenta la transición a nivel de la socialización, ya que podríamos decirse que van en direcciones opuestas, ¿no? Hacia la feminidad, hacia la masculinidad. Entonces, para permitirnos observar de manera más cercana estos fenómenos y no caer en un trabajo meramente comparativo, hombres trans versus mujeres trans, se ha limitado el trabajo a las transmasculinidades. Estas son mis referencias y pues muchas gracias. Muchas gracias, Julián, por tu presentación. Y bueno, vamos a ceder la palabra a nuestro panel de expertos, al doctor Lázaro. Adelante, doctor, lo escuchamos. Sí, pensé que iba a ir al final. Bueno, antes que nada, bueno, felicidades, Julián. Creo que has hecho un gran trabajo, ¿no? Esta disciplina con la que trabajas se agradece bastante, ¿no? Al ser yo uno de tus codirectores, pues bueno, me siento a gusto con lo que has presentado. Creo que ya lo platicábamos cuando estabas preparando esta presentación, que lo importante en este momento de la maestría, pues es definir bien el camino, ¿no? Y tener claros los objetivos, ¿no? Y sobre todo los recursos que se pueden tener para llegar a cumplir esos objetivos y sobre todo plantear una pregunta de investigación que lleve al objeto de la maestría, que es un producto, ¿no? Y este material que propones, ya esta última versión la vi, pero la explicaste mucho mejor, ¿no? Este material ahí va mi pregunta, ¿no? Material que quieres proponer tú como el producto final, ¿cómo lo imaginas, no? Porque una cosa es trabajarlo desde la academia, una cosa es trabajarlo como un proyecto de maestría y otro ya como un elemento que se puede utilizar, porque vas a enfrentarte a algunas cuestiones que tengan que ver con lo administrativo, algunas cuestiones que tengan que ver, como te has enfrentado ya durante todos estos años, ¿no? Creo que es pertinente también decirlo, ¿no? Nos conocemos de 2015, ¿no? Y he acompañado a Julián en su formación desde la licenciatura y demás, y hasta ahora, ¿no? En toda la transición que has tenido. Entonces creo que has agarrado un poco de experiencia fuera de la academia para aplicar justo lo que estás estudiando, ¿no? Desde el caso que comentábamos del INE hasta ahora, ¿cómo crees tú que va a ser recibido tu material y cómo crees entonces que deberías de plantearlo para que todos estos aspectos teóricos te lleven al cumplimiento de tus objetivos de una manera satisfactoria y real, ¿no? No solamente, o sea, porque yo sé que puedes obtener el grado, pero lo importante en estos casos es qué va a suceder en el mundo exterior cuando tú presentes un trabajo académico de esta envergadura, ¿no? Entonces esa sería como mi pregunta, ¿no? Que englobaría pues todo tu intervención. Muchas gracias, doctor Lázaro, por sus comentarios. Y bueno, vamos a seguir con la doctora Lili Martínez para escuchar los comentarios que hace a Julián. Adelante, doctora. Gracias, doctora Montaño. Pues mucho gusto, Julián. Me parece un trabajo interesante, novedoso, pues más que nada, yo diría original, ¿no? Por lo que yo alcanzo a entender, ¿verdad? Con esta presentación, vi una gran cantidad de elementos o aspectos, quizás categorías, variables o conceptualizaciones, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que si vuelvo a leer tus objetivos específicos,
quizás todo debería de estar como más orientado hacia eso. Yo entiendo que quizás la parte inicial donde se hacen los argumentos y demás, se parte, ¿verdad?, de la situación que hay en cuanto a la violencia o a la invisibilidad que hay respecto a este sector, ¿no? Pero creo que sí habría que como delimitar más. Yo entiendo que vas mucho más hacia lo que es la recopilación discursiva, más que nada, más que al aspecto de la problemática que esto en lo que se está derivando. Otro aspecto que me llamó mucho la atención es el uso de algunas nociones, como por ejemplo, la salida del closet, ¿no? O sea, si lo leemos en ese sentido así tan literal, yo diría, bueno, estamos dentro de las nociones coloquiales, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde pues hay que mencionarlo de esa manera? No sé si existan otras formas de hacer estas referencias, pero bueno, yo creo que forma parte de lo mismo que se está estudiando, se está analizando. Eso por una parte. Por la otra parte, cuando vi tu marco teórico, pues básicamente hay mucha información que refiere a todo lo que entendemos como la teoría queer, ¿no? Pero al interior de esta misma teoría queer hay todavía elementos más específicos. Y si revisamos tu bibliografía, la bibliografía es genérica, genérica en el tema, pero también tiene aspectos de metodología y también tiene algunos aspectos de la cuestión del discurso, ¿no? Que yo creo que es hacia donde te vas a orientar. Entonces, en ese sentido, yo sin saber mucho sobre esta temática, es lo que de una manera yo intuitiva y de lo que yo veo y demás, todo lo de teoría queer yo lo conozco desde Pinar, ¿verdad? Que hace algunos trabajos relacionados a lo que yo forma parte de mi campo de especialidad, pero obviamente acá tiene que ver con la parte del discurso, ¿no? Pero finalmente creo que todavía más específico. Yo entiendo que es un tema muy, muy amplio, muy amplio. O sea, la problemática, la conceptualización que se ve implicada en la temática es muy amplia, pero yo creo que todavía puedes aterrizar más. Cuando hablas, por ejemplo, de lenguaje, de identidad y masculinidad, y luego por el otro lado, el antecedente a la violencia y la invisibilidad, y luego al final, los alcances, hablas de sensibilización y concientización, ¿sí?, de los espacios educativos y laborales. O sea, me parece algo muy, muy amplio. Entonces, yo creo que, en mi opinión, desde lo que yo alcanzo a mirar y a entender, creo que te convendría mucho, ¿verdad?, con ayuda de tu comité, todavía concentrar más, o sea, ser más delimitado para que puedas tener una línea de trabajo todavía mucho mejor organizada de lo que ya está. Eso es lo que yo alcanzo a mirar, doctora Montaño. Muchísimas gracias, es todo. Muchísimas gracias, doctora Martínez, por sus comentarios y aportaciones. Y bueno, cedemos la palabra a la doctora Erika Martínez. Adelante, doctora. Gracias. Hola, Julián. Buenos días y buenos días a todos. Julián, un tema muy interesante, muy valiente, muy pertinente, además muy ad hoc con el mes en el que estamos, el mes de la diversidad sexual. Es un tema de estudio incluyente. No sé, tienes un comité ahí que te está guiando y te conoce con tiempo, como dice el doctor Jorge. Quizás mi aportación sería si quieres revisar trabajos del doctor Raúl Balbuena. Él trabaja en el IC Museo y tiene muchos trabajos sobre la comunidad muy interesantes. Igual que la doctora Lili Martínez, yo no conozco más que como por referencias de mismos estudiantes, pero él sé que ha estado trabajando esos temas y probablemente te interese revisar sus propuestas. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, doctora Martínez, por sus comentarios. Y bueno, gracias, Julián, por tu presentación. Y bueno, con esto damos por concluido el primer coloquio de trabajos terminales de la 10ª generación de la maestría en lenguas modernas, y les agradecemos a todos su presencia, agradecemos al panel de expertos por sus excelentes aportaciones y comentarios. Y bueno, voy a ceder la palabra a nuestro coordinador de la maestría, el doctor Antonio, quien nos va a platicar sobre algunas cuestiones de seguimiento. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Montaño. Pues nada más para cerrar ya este primer coloquio, les agradecemos a todos su presencia y los esperamos el próximo jueves. Los esperamos el próximo jueves para el segundo coloquio, en donde nos expondrán los compañeros de la 9ª generación los resultados de sus trabajos terminales. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, buenos días. Buen día.